interesante, Juan, porque tu página y tu enfoque es para activar el poder personal. Sí. Y a mí es algo que siempre me ha gustado mucho. De alguna forma, cambiar la percepción, que todos cambiamos nuestra percepción para darnos valor. Sí. Y eso es una activación del poder personal. ¿Qué te parece si hablamos de poder personal? Me parece excelente. ¿Sí? Me parece excelente porque yo estoy convencido que el poder personal es algo fundamental. Y bueno, me gustaría también, para comenzar a hablar de esto, que podamos definir lo que es el poder personal. Yo defino el poder personal como esa capacidad que todos los seres humanos tienen de ser creadores de su propia vida. De ser creadores de su propia vida a través de elegir conscientemente las cosas que quieren vivir. Para mí eso sería el poder personal. Me parece muy acertado, pero sobre todo yo lo comunico mucho con el autoconocimiento. Ya. Para que ese poder personal se active es darnos cuenta y asumir nuestra verdadera naturaleza. Me parece que es muy importante darse cuenta de eso. Sí, y sobre todo lo importante es que si no estamos usando el poder personal, alguien lo está usando por nosotros, es decir, nosotros le estamos entregando nuestro poder a otras personas. Y por eso es que de repente estamos pensando en que tiene que venir un presidente a resolvernos la vida. Bueno, eso es lo que nuestra sociedad actual nos está mostrando, ¿verdad? Todo lo que vemos ahí fuera, ese conflicto o esas demandas sociales, Sí. toda esa, parece que crisis, nos está hablando de que tenemos que empezar a responsabilizarnos de nuestra vida. Claro, eso es algo fundamental, ¿no? Hacernos responsables, y cuando nos hacemos responsables de nuestra propia vida nos damos cuenta de que todo está dentro de nosotros. Por supuesto. Yo tenía un catedrático cuando estudiaba Derecho Sí. que decía que donde hay responsabilidad hay poder y donde hay poder hay responsabilidad. Entonces, algo muy importante para que tu vida empiece a ser diferente, para que todos veamos ese cambio global que deseamos, Sí. es que todas las personas nos conozcamos en primer lugar, sepamos quiénes somos, cuál es nuestra naturaleza, que es mucho más que la de ser una persona física. Sí. Y por otro lado, que nos responsabilicemos de todo lo que ocurre, desde la salud al trabajo que estamos eligiendo cada día, incluso a la pareja que tenemos, cómo se comportan nuestros hijos, también tiene muchísimo que ver con lo que estamos proyectando. Juan, es una revolución, Sí, lo que claro. planteamos es una revolución. Claro, y bueno, algo que tenemos que tomar conciencia, que todo lo que estamos experimentando en nuestras vidas lo hemos atraído de alguna manera. Somos Sí. responsables tanto de las cosas buenas como de las cosas que consideramos malas. Bueno, eso es que hablar de bueno y malo ahí entramos. Es muy relativo. Es muy relativo, Sí. efectivamente. Desde nuestra identidad pequeña, Sí. El diseño humano, el ego, Sí. bueno, siempre tenemos opiniones, esto es malo, esto es bueno. Sí. Realmente os invitamos a que empecemos a ampliar la perspectiva, porque muchas veces lo que parece un disgusto o una desgracia, luego resulta que es una bendición.